6 de la tarde. Muy buenas tardes, bienvenidos a la edición estelar de Extra Noticias, gracias por su compañía. También saludamos a quienes nos acompañan a través de los 92.3 FM de Extra Radio. Vamos a conocer lo más importante del día en nuestras informaciones en vivo que ya preparamos para ustedes. Tenemos información en vivo con Jeffrey Naranjo en San José, desde el Ministerio de Trabajo, donde ya esta tarde se conoce cuál va a ser la solicitud de aumento salarial de los sindicatos, del sector de los empleados que están haciendo la solicitud para el 2025. Y también tenemos a Alberto Cuadra, que nos va a hablar sobre un nuevo derrumbe, un derrumbe que ya habíamos informado acá en Extra Noticias, en el sector de Acerrí, que de grandes proporciones y que ya entró en la lista de deslizamientos que son vigilados de cerca por la Comisión Nacional de Emergencias. Alberto Cuadra con los detalles. Paulo, así como usted lo dice, en estos momentos hay una lista importante de aquellos sectores donde hay peligro latente y donde muchas de las personas, vecinos, tienen que estar muy pendientes, también conocer en el lugar donde están viviendo y también si están dentro de esta lista. Estamos hablando de que hay más de 55 deslizamientos a este año exactamente que en estos momentos están siendo monitoreados por la Comisión Nacional de Emergencias. Y exactamente el día de hoy se ha dado a conocer de que un deslizamiento de cerca de 10 hectáreas en lo alto de la montaña en Acerrí, en la cuenca del río Roble, pues podría estar causando daños en lo que resta de esta temporada lluviosa. Así que mucha atención, sobre todo a las personas que viven en los barrios circunvecinos a esta cuenca o a esta microcuenca, que podría causar problemas a raíz de, algún tipo de disturbio atmosférico, cuando también pues se forma lo que sería pues algún tipo de onda tropical, y ni qué decir de una depresión tropical, una tormenta tropical, que todavía pues nos falta para que la temporada lluviosa termine, y es específicamente el llamado que hacen los expertos de la Comisión Nacional de Emergencias a estar muy pendientes, sobre todo informados, no estar asustados, sino informados y sobre todo proactivos a raíz de, sabemos, la situación de mucho del margen que existe en estos momentos de peligro y obviamente algunas zonas que son vulnerables en nuestro país. Actualmente hay más de 273 incidentes hasta el día de hoy, en octubre, que es posiblemente se va a convertir en el mes con mayor cantidad de incidencias. Anteriormente había sido septiembre, pero vemos que la temporada lluviosa ha tomado fuerza en las últimas semanas acá en nuestro territorio nacional. Todo este recuento, la cantidad de incidentes, la cantidad de deslizamientos, cuáles son los cantones también más afectados y sobre todo de este nuevo deslizamiento, veámoslo en la siguiente información. Unos 55 deslizamientos se han reportado en los primeros 15 días de octubre, con una concentración notable en Cartago y Acerrí. Entre los incidentes más graves destaca un deslizamiento de aproximadamente 10 hectáreas en la microcuenca de la Quebrada El Roble en Acerrí. Este fenómeno será monitoreado de cerca por la Comisión Nacional de Emergencias en colaboración con los comités comunales de emergencia. Julio Madrigal, geólogo de la comisión, destacó que el deslizamiento en Acerrí será incorporado a la lista de eventos bajo vigilancia intensiva, debido a su magnitud y al riesgo que representa para las comunidades cercanas. Da un deslizamiento de grandes dimensiones. El sector es conocido como Ojo de Agua, de la Legua de los Naranjos, en donde parte de la montaña se deslizó. Ya tenía pues algunos antecedentes en años anteriores, pero no tanta deformación como la que se ha estado dando en estos días, las cuales se dio una gran ruptura a lo largo del terreno. Se puede calcular que son unos aproximadamente de 6 a 7 metros de caída vertical de lo que es la corona, con un área aproximada de casi 10 hectáreas. Y es que durante la primera quincena de octubre el país se enfrentó un total de 273 incidentes por inundaciones, afectando principalmente a los cantones de Cartago, Acerrí y Avangares. Este periodo ha sido marcado por intensas lluvias que han provocado múltiples emergencias, obligando a las autoridades a activar varios albergues y mantener una vigilancia constante en zonas vulnerables. En total, hay 7 albergues activados en las provincias de Guanacaste, Heredia y San José, atendiendo a más de 100 personas de manera integral. El día con más personas albergadas fue el 10 de octubre, cuando se registraron 59 personas en estos refugios temporales. Es la segunda vez que pasa esto. Aquí vinieron de la municipalidad para arreglar un problema de un canal que hay ahí, para limpiarlo, pero nada de nada, como siempre. Todas las cosas pasan así. Vienen y miden y hacen, pero no hacen nada.
y ahora otra vez inundado aquí. La segunda vez que pasa en este negocio, no puede ser así. Esto es demasiado. Bastante pérdidas, terrible, y no hay manera de que alguien se preocupe por esto. En lo que va del año se han registrado 3.096 incidentes por inundación, afectando principalmente los cantones de San José, Lepanto y Paquera. Bueno, es importante destacar que según los últimos datos de la Comisión Nacional de Emergencias, se está llegando a casi el doble de la cantidad de incidentes que se tenía hasta el mismo tiempo, hasta el mismo momento, hasta la misma, la misma cantidad de meses que actualmente pues tenía el año 2023. En estos momentos se está doblando la cantidad de incidentes que se tenía durante ese periodo. Esto por obviamente razones que pues habíamos comentado anteriormente en otras informaciones, como pues lo que sería el fenómeno de la niña anteriormente y sobre todo también la influencia de algunos eventos que están en estos momentos también teniendo en nuestro territorio. Ya pasó la onda tropical número 40, en estos momentos se vigila también lo que sería una posible formación de un giro centroamericano y también una depresión tropical en el sector del Caribe. Así que vamos a estar muy pendientes de lo que pueda restar de esta semana y obviamente el fin de semana donde se espera también una importante cantidad de lluvias en nuestro territorio. Lo más importante sobre todo y lo que se da, la noticia que se da el día de hoy es esta incorporación por parte de la Comisión Nacional de Emergencias de este deslizamiento en Acerrí a los deslizamientos o derrumbes que están siendo vigilados las 24 horas por esta institución. Desde Acerrí, exactamente, este ha sido un informe de Alberto Cuadra para Extra Noticias. Pablo Yauza tiene más. Gracias, Alberto, y a esto se suma también otro deslizamiento en Cartago que más adelante estaremos informando sobre la situación que se está presentando también en el sector de los diques en Cartago, que está ya provocando algún tipo de alarma por parte de las autoridades de emergencia. Vamos con otras informaciones porque al menos 6 personas resultaron afectadas por la caída de una ambulancia en un precipicio de aproximadamente unos 30 metros en Cartago. La unidad trasladaba pacientes a citas varias en el Hospital San Juan de Dios. 6 personas, incluidos 4 pacientes que viajaban en una ambulancia de soporte básico del Hospital de Pérez Celedón hacia San José, fueron trasladadas a un centro médico tras caer la ambulancia a un barranco de 30 metros de profundidad. El conductor perdió el control del vehículo en una curva en San Isidro sobre la Ruta Nacional 2. Recuerdo que yo venía rumbo de Pérez Celedón a San José y en la vuelta aquella que está la yo no vengo rápido, yo vengo a una velocidad moderada y perdí el control y cuando me di cuenta estaba en accidente. Y es muy difícil describirlo porque todo sucede muy rápido. Todo sucede muy rápido y uno tiene la sensación de que si está vivo es porque Dios así lo quiso. A los pacientes los llevaron al Hospital Max Peralta en condición urgente, debido a que algunos de ellos quedaron prensados. Inicialmente hablaban de 9 personas, ya al llegar al lugar lo que se abordan son 6 pacientes. De ellos se trasladan 3 en una condición crítica y 3 en una condición urgente hacia el Max Peralta. 2 de ellos se encontraban atrapados dentro de la estructura de la ambulancia y con la colaboración del Benemérito Cuerpo de Bomberos se extraen y se trasladan en una condición hacia el Hospital Max Peralta. Tras el fuerte impacto, el vehículo quedó en pérdida total, sin ventanas, sin puertas, con el búmper dañado y la mayor parte de la carrocería arrugada. Al sitio llegaron 10 unidades de la Cruz Roja y miembros del Cuerpo de Bomberos. A la fecha, la Cruz Roja ha trasladado a más de 2.100 personas en condición crítica por accidentes de tránsito y 374 personas sin signos vitales. Un video de seguridad registró el robo de cable que realizó un sujeto a varios locales comerciales en Desamparados, y esto todo en menos de 2 horas. Según los comerciantes, el sujeto aprovechó la poca vigilancia que hay en la zona para apropiarse de todo el cableado eléctrico de al menos 10 comercios sobre la vía principal, sobre esta vía principal. El hecho provocó que los comercios de la cuadra sufrieran un corte en el servicio eléctrico por varias horas. El robo ocurrió la madrugada de este miércoles y como vemos esta persona logró accesar hasta el cableado, a esta parte del cableado eléctrico, subiéndose a una ventana y por supuesto empezando ya a jalar todo el cable de este local
comercial, escalando por las paredes y jalando todo el cable que tuviera a su alcance. Este miércoles se reportaron bloqueos en al menos 2 puntos de la Ruta 32. Se trata de un grupo de manifestantes de la Unión Provincial de Limón que desde horas de la mañana protestaron en contra del diseño de 12 rotondas sobre la Ruta 32. Anteriormente, recordemos, el proyecto mostraba la construcción de 12 pasos a desnivel, pero fue sustituido por las rotondas. Además, piden obras complementarias como bahías para buses, ciclovías y puentes peatonales. El ministro de Obras Públicas y Transportes, Mauricio Batalla, pidió no generar más bloqueos y se comprometió a seguir negociando con los alcaldes que el gobierno ha insistido son los verdaderos representantes de la comunidad limonense. ¿Por qué no se puede hacer el diseño original? Bueno, número 1, porque es un diseño malísimo, pero re malo. Y número 2, porque está lleno de expropiaciones, las cuales no dependen del Ministerio de Obras Públicas. Es por esto que lo hemos reformulado con una empresa muy seria y un estudio muy serio, y a partir de ahí hemos generado una conexión a través de una serie de rotondas como un paso inicial. Y la Fiscalía de Alajuela solicitó 18 años de prisión contra una mujer por atentar contra su hijastro. La acusada habría utilizado un mecate con el que intentó matar al joven. Este caso se remonta al 2 de enero del presente año tras las paredes de una vivienda en Carrizal de Alajuela. La tesis de la Fiscalía apunta a que la madrastra de un joven de 14 años de edad planeó y ejecutó una acción para acabar con la vida del menor y que fue rescatado por su hermana cuando era atacado a la altura de su cuello con un mecate similar a este. La Fiscalía califica el hecho como tentativa de homicidio y se aparta de una legítima defensa o de un estado de emoción violenta por parte de la madrastra. Narra Evans 1 o 2 pasos, se le describió y de inmediato le enrolla una cuerda como esta en el cuello en 3 ocasiones. Y de inmediato, como con el resto del mecate, Reina lo que hace es sostenerlo con sus manos y hacerse hacia atrás. Primero lo hace hacia arriba, colocándolo o jalándole, haciéndole presión en su cuello, utilizando su cuerpo precisamente como una palanca, para luego darse un forcejeo, producto del cual Evans cae en la cama de su cuarto de habitación. El padre del menor es señalado ahora por el ente acusador como testigo sospechoso por permitir, dice la Fiscalía, las constantes agresiones verbales entre la acusada y su hijastro y por hacerse a un lado el día del ataque al joven. Por eso el Tribunal de Juicio solicitó la presencia de un defensor público para el padre. Es por ello que esta representación considera que la naturaleza de las razones por las cuales se considera a mi representado como sospechoso son bastante complejas, y para ejercer un debido derecho de defensa y poder recomendarle o no a mi representado si es pertinente o no declarar o abstenerse a declarar, necesito obligatoriamente conocer de estas pruebas, precisamente del el audio del debate en el cual presuntamente y de manera superficial, porque el que me comentó sobre esto fue el mismo señor Oscar. El ahora testigo sospechoso reconoció que en su momento ofreció conciliar con sus hijos para no tener que llegar al debate oral y público. Bueno, yo le dije a mi hermana que el licenciado me comentó que podía ofrecerles algo a ellos para arreglar por bien y no llegar a esto que estamos viendo ahorita. ¿Qué fue lo que les ofreció para arreglar por bien? Lo que tenía en mi casa. ¿Con alguien más? ¿Es conmigo? ¿Habló eso? Le pidió que intercediera con ellos, con alguien unieron. Mi papá. Una vez que finalice la exposición del Ministerio Público, será el turno del abogado de la acusada. Las autoridades no se detienen en la búsqueda de más personas sospechosas del ataque a los oficiales de la fuerza pública. Los vecinos y vecinas de esta zona del Caribe Norte afirman que los operativos de seguridad son esenciales para sentirse un poco más seguros en esta zona. Nuestra compañera Sheila Paniagua nos informa desde Siquirres. Sheila. Sí, don Paul, son operativos que se están llevando a cabo desde el día
de ayer acá en el sector de Limón, justamente en Guásimo, así también como en Guapiles y acá en donde estamos en estos momentos en Pocora Norte, donde el organismo de investigación judicial junto con la fuerza pública se encuentran realizando estos operativos con el fin de poder dar con los responsables de los ataques hacia oficiales de la fuerza pública y así también como al ataque que ocurrió hace unos días contra el agente del organismo de investigación judicial, a quien con una arma AK-47 dispararon contra su vivienda. Y vamos a ver un poco acá del ambiente en Pocora Norte, de lo que están realizando el organismo de investigación judicial, porque parte de esto son los retenes en carretera, donde detienen a los conductores con el fin de poder revisar sus vehículos para poder ver si llevan alguna arma, alguna drogas también, como lo hicieron también el día de ayer, donde decomisaron incluso drogas, así como también 2 armas de fuego y detuvieron a una persona tras ser sospechosa de la venta de drogas. Pero bueno, ustedes como pueden observar, tanto Fuerza Pública como OIJ. Pero vamos a ver la siguiente información que hemos preparado para ustedes sobre los operativos que se están llevando a cabo acá en la provincia caribeña. Retenes en carretera. Revisiones en vía pública. En establecimientos comerciales. En puntos de venta de droga y en piñeras. Son parte de las acciones que realiza por segundo día consecutivo el OIJ y la Fuerza Pública en zonas conflictivas de Guásimo y Pocosí, con el fin de reforzar la seguridad en la zona. En los últimos días, en los alrededores se presentaron 2 ataques contra cuerpos policiales. Uno de ellos fue el ataque a la casa de un agente del OIJ con una AK-47, así como el ataque a una patrulla que realizaba recorrido en Guásimo. Hay que aclarar que el OIJ tiene la facultad de utilizar armas largas de ráfaga. O sea, no solamente es un tema que lo puede utilizar el Ejecutivo, nosotros desde hace más de 30 años tenemos esa posibilidad y la empleamos casi que todos los días. Eso es importante destacar en una zona como en Guásimo que se nos ha generado un importante aumento de la violencia y que nosotros estamos aquí dispuestos a dar la cara por los compañeros que les disparan, que les agreden y indicarle a la comunidad que hay una respuesta de parte del OIJ, que no vamos a permitir que estas situaciones se agraven más. El martes decomisaron armas de fuego, drogas y detuvieron a un sospechoso de vender drogas. Los vecinos afirman que los operativos policiales son esenciales en la zona tras el aumento de la inseguridad. Asimismo, destacaron que deben realizarse con mayor frecuencia. ¿Y cómo se siente usted seguro acá en la zona de que haya más presencia de policía? Bueno, digamos, donde yo vivo hay poca presencia policial en realidad, porque yo vivo aquí al lado de Jiménez. Y ahí hay mucha delincuencia en realidad y se necesita más presencia policial ahí, sin embargo, y ahí no la hay. Sí pasan, pero pasan allá de vez en cuando por esa zona, pero sí se necesita más vigilancia policial en realidad. Me parece que es magnífico y nos da más seguridad para poder andar acá nosotros tranquilos. ¿Considera que Guapiles ha estado un poco conflictivo? Pues sí, porque es que Guapiles ha crecido mucho y hay demasiada gente también, entonces ya hay de todo, de los buenos y de los malos. Aquí hay veces han habido muchos asaltos y, robos, que es lo que más hay. Crímenes son muy pocos, porque yo creo que aquí yo he oído que es muy poco ha bajado más, es menos que en todos otros lugares. Bueno, ¿usted qué opina? ¿Que haya más operativos como estos? Yo creo que sí es mejor. Siento que es algo muy bueno porque lo protegen a uno, porque realmente ya a uno hasta le da miedo salir a la calle, ¿verdad? De que lo asalten. De hecho, a mí me han asaltado ya, ¿verdad? Entonces pienso que esos operativos es algo bueno que están haciendo. ¿Cree usted que deberían de hacerse más seguido? Por supuesto que sí, más seguido, porque la delincuencia está demasiado, ahora ya a uno le da miedo, la verdad. Puede que haya una persona bien vestida y tal vez sea alguna persona que lo va a asaltar a uno. Limón es la segunda provincia con más homicidios, con un total de 144. La primera es San José, con 179 asesinatos.
Bueno, y de acuerdo con el director del organismo de investigación judicial, estos ataques contra oficiales de fuerza pública y también contra agentes del organismo de investigación judicial son un mensaje claro para intimidar a las autoridades. Sin embargo, ellos van a responder a estos ataques con este tipo de operativos con el fin de dar con los responsables y también poder capturar a aquellos que estén prófugos de la justicia y aquellos también que sean sospechosos de algún acto ilícito. Pero también en Batán, el 6 de octubre se dio un ataque contra una patrulla de la fuerza pública cuando sujetos con armas, con fusiles de asalto dispararon hasta en 15 ocasiones contra esta patrulla. En ese momento hirieron a un oficial de la fuerza pública. Los sospechosos huyeron en unas bananeras que son características de la zona. Pero vamos a escuchar a don Eric Lacayo, al viceministro de Seguridad, porque ellos están realizando también un operativo fuerte en Batán, producto de estos ataques. Escuchemos. Aquí hemos dispuesto unos equipos de montaña destinados justamente a trabajar en esas zonas complejas que son las bananeras, equipos de contrasalto para atender cualquier situación que se requiera o cualquier intervención, personal motorizado para atender actividad de interdicción en tierra en cualquiera de este sector, que es una zona pues bastante amplia. Definitivamente no vamos a permitir que situaciones de estas ocurran en esta zona. Ya se han logrado a través del trabajo de la Unidad Especial de Apoyo, la incautación de unas armas, la aprehensión de otras, de unas personas, y esto nos obliga a darle continuidad y sostenibilidad a esta operación. Estos operativos van a continuar por el resto de la noche e incluso para los próximos días. Desde Pocora Norte es la información que tenemos. Ustedes continúan con más. Gracias, Sheila, por el detalle de esta información. Esperamos resultados de estos operativos importantes que están haciendo las autoridades judiciales para apoyar precisamente la situación que se está dando con la fuerza pública en esta zona. Y ojo, vean los resultados de las dos policías, la Policía Judicial y la Fuerza Pública, trabajando en conjunto y no en pleitos. Vamos con otros temas. Los vecinos del dique de la Mora en Guadalupe de Cartago recibirán una ayuda por 3 meses de parte de Limas. Esto con el fin de poder iniciar con tener una nueva opción de vivienda, luego de ver cómo sus casas se dieron a las fuertes lluvias y cayeron muchas partes de estas casas al río Taras. Extra Noticias fue testigo de la situación de deslizamientos que viven actualmente los vecinos del dique La Mora en Guadalupe de Cartago. Mientras transmitíamos en vivo para la edición de las 11:30 de la mañana, una pared y parte de techo con láminas de zinc cedieron, situación en la que al menos 10 familias se expusieron días atrás y que otros vecinos continúan con temor de que se repita con ellos. Aparte de ver a la distancia las secuelas de estos deslizamientos, pudimos conversar con los afectados. Teníamos que salir, ya vinieron el equipo bomberos, Cruz Roja, a evacuarnos, que saliéramos porque el río estaba haciendo mucho desmadre, ya se había llevado unas partes de la casa, la mayoría de cosas de la sala y todo eso, entonces nos tocó salir el viernes. A como le sucedió a Noel, quien vivía con su hermano y 3 amigos, al menos 10 familias estarían pasando la misma situación, donde quedaron sin nada y esperan la ayuda para volver a arrancar con un proyecto de vivienda. Pero no solo para quienes están ahora sin hogar, sino también para quienes están a escasos metros de ser víctimas de estos deslizamientos. No hay ayuda. Para las casas que están al otro lado, al frente, no hay ayuda, solo para los que están a la orilla del río. Sí, eso es todo lo que me dijeron a mí. Es por esto que la ministra de la Presidencia, Laura Fernández, junto al alcalde de Cartago, Mario Redondo, y demás instituciones de beneficio y atención social, sostuvieron una reunión esta tarde para atender dicho desastre. Se va a habilitar una ayuda monetaria de parte de Limas por un periodo, además se va a valorar por parte del BAMBI y el Ministerio de la Vivienda si la gente califica para ser beneficiario de una vivienda, la gente que califique se le va a tratar de ayudar a ese propósito y pues adicionalmente a
esto se va a trabajar con el MOB una serie de evaluaciones que vamos a hacer de todo el cauce del río Reventado, con el objetivo de tratar de ver si son necesarias medidas más estructurales que tengan que tomarse para proteger a la población de Cartago. Los vecinos de Guadalupe de Cartago ya habían recibido un llamado a abandonar la zona por la temporada de lluvias que estaba próxima a llegar. Los que están también en riesgo, ¿verdad? No solo los que se les cayó la casa, sino los que en caso de que seguirse socavando el dique puedan caer al río. Ahora los habitantes del dique La Mora en Guadalupe de Cartago esperan que luego de esta reunión este plan les dé una nueva oportunidad de volver a tener vivienda de una manera más segura y tranquila. Y no pasar a cobro judicial los créditos morosos de Copeservidores y cuyos deudores también tenían ahorros o inversiones con esa entidad. Esta es una de las medidas del Banco Popular para estos clientes que aún esperan parte de su dinero. Limpiar el historial crediticio de los deudores morosos una vez que se pongan al día y no pasarlos a cobro judicial durante el próximo mes y medio. Esas son parte de las medidas que el Banco Popular aplicará específicamente a los clientes morosos que absorbió de Copeservidores y que al mismo tiempo tenían un ahorro o una inversión en esa cooperativa por más de 6 millones de colones y que aún no se les reintegra su dinero. Es decir, los deudores con cuotas pendientes en sus préstamos, pues antes se las pagaban con los intereses que recibían de sus ahorros o inversiones, congelados desde hace 5 meses cuando CONACYF intervino la entidad. Las angustias que están pasando estos clientes porque sus créditos ya están generando cobros o ya están en proceso de cobranza por parte del banco. Por lo tanto, decidimos tomar acciones para apoyar a estos clientes, solidarizándonos con esa angustia y llevándoles soluciones prontas. El anuncio incluye 3 medidas específicas para los clientes de la llamada fase 3, es decir, los que tenían más de 6 millones de colones en esa cooperativa y que inicialmente se les devolvería hace un mes, algo que no ocurre todavía. No enviaremos a ningún cliente hasta el 30 de noviembre a cobro judicial por sus operaciones cuando están, por supuesto, en condición de morosidad. 2. Cuando se apersonen al banco, vamos a reintegrar todas las comisiones y gastos moratorios que se pudieron generar por los atrasos en sus deudas. Y número 3, una vez que normalicen su situación con el banco, vamos a limpiar el récord crediticio que puedan tener para que no sean afectados por la superintendencia en el futuro de su relación con entidades financieras. Las medidas anunciadas no calmaron la molestia y críticas por parte del grupo de 5.500 ahorrantes e inversionistas físicos y jurídicos que siguen a la espera de su dinero, independientemente de si tenían o no un préstamo con Copeservidores. A nosotros nos parece insultante el título del comunicado del Banco Popular, porque ellos no están tomando ninguna medida para ayudar a los ahorrantes de más de 6 millones de colones. Ellos están ayudando a sus nuevos clientes, con los que obtuvieron créditos y que no pueden pagar en este momento porque ellos mismos tienen retenido su dinero que no han devuelto. A los que teníamos solamente ahorros y certificados con el antiguo Copeservidores no nos están ayudando en absolutamente nada. Están jineteando nuestro dinero ya desde hace mucho tiempo. Según el Popular, se mantiene el trabajo con el resolutor de la cooperativa para tener en sus sistemas la información real de esos ahorrantes o inversionistas. Sin embargo, no se especificó la fecha de inicio de esos depósitos equivalentes a los 6 millones de colones, más la mitad del excedente sobre ese monto. Vamos a la pausa y al volver, los sindicatos piden que el aumento salarial para los empleados del sector privado para el próximo año sea de un 4%. Ya regresamos. Nuestras noticias, los sindicatos duplicaron la propuesta del sector patronal para aumentar o solicitar el aumento salarial para el próximo año. Jeffrey Naranjo nos informa. Jeffrey. Así es, don Paul y televidentes, luego de que este lunes el sector patronal solicitara un aumento de un 2.3% a los salarios del sector privado para el 2025, hoy el sector trabajador representado por varias organizaciones sindicales duplicaron
esta propuesta y consideraron que dicho incremento a los salarios debería ser de un 4.3%. Esto traducido sería cerca de 4.300 colones por cada 100.000 colones en los salarios. Sin embargo, no todos los sindicatos se vieron acorde a esta propuesta, pues algunos de ellos consideraron que incluso el Consejo Nacional de Salarios debería ir considerando reformular de manera integral la manera en que se calculan los salarios mínimos en nuestro país, y fue por eso que también por parte de ANEP específicamente se realizó otra propuesta en esta materia. En la siguiente información veremos en detalle en qué consiste esta propuesta y la solicitud de aumento salarial por los trabajadores. Como parte de las negociaciones para determinar cuánto será el aumento salarial para los trabajadores del sector privado en Costa Rica, hoy el sector trabajador, representado por varias organizaciones sindicales, sugirió un aumento de 4.37%, 2 puntos porcentuales más alto que el sugerido por el sector empresarial este lunes. ¿Qué es lo que buscan estos 2% que estamos pidiendo adicional? Un 1%. Que haya una recuperación del poder adquisitivo, ¿verdad? Que la gente ha dejado de ganar suficiente, efectos pandemia, pérdida de trabajo, deudas que han tenido, para que puedan recuperar esto. Y por otro lado, que haya una dinamización de la economía en las regiones o en las comunidades donde se habitan. Y de esta forma haya una reactivación por medio del salario. Este aumento implicaría aproximadamente 4.300 colones por cada 100.000 colones en un salario. No obstante, pese a implicar un aumento más alto que el expuesto por el sector patronal, algunos sindicatos como la Asociación Nacional de Empleados Públicos formularon una propuesta que modifique de raíz la manera en que se calculan los salarios actualmente en el país. Es decir, necesitamos una nueva fórmula de cálculo. Traemos directamente la propuesta de que se utilice una fórmula internacional que se llama la metodología Anker, que ya se está usando en varios países del mundo y que no solo integra todos los aspectos necesarios para que un trabajador viva dignamente, sino que se centra también en diferenciaciones de regiones y de ocupaciones. El próximo lunes el Consejo Nacional de Salarios recibirá a representantes de gobierno para conocer la propuesta de aumento que propone este sector. El aumento que apruebe para los salarios el Consejo Nacional entraría a regir en enero del 2025. Y el aprobado para este 2024 fue de un 1.83%. Bueno, como vemos, esta es una de las 3 propuestas que debe recibir el Consejo Nacional de Salarios para tomar una decisión final. Como les mencionábamos, el lunes anterior fue el sector patronal, hoy el turno de los sindicatos, y el próximo lunes el gobierno también realizará una propuesta de cuánto sería el incremento para los salarios mínimos del sector privado en el país. Por supuesto, les estaremos llevando todos los detalles sobre la decisión final que tome este consejo y cuánto sería este aumento salarial que recibirían todos estos trabajadores. Compañeros, de momento es el reporte que les tenemos sobre este tema desde el Ministerio de Trabajo. Ustedes continúan con más noticias. Gracias, Jeffrey. Sí, estaremos dándole seguimiento. Todavía falta el sector gobierno que debe proponer el aumento salarial para el sector privado en los próximos días, así que estaremos muy pendientes de la propuesta que vaya a hacer el gobierno. Vamos con otros temas. Las motos, la muerte de motociclistas en carretera se dispararon en el último mes con un 55% con respecto al mes de agosto. 30 fueron los fallecidos por utilizando este medio de transporte. Hay de todo, hay no solo por situaciones de accidentes de tránsito, de imprudencias de otros conductores, pero también hay muchas imprudencias de parte de los motociclistas. Nuestro compañero Leonel Sandí nos amplía la información. Leonel. Sí, lamentablemente se siguen sumando decesos, especialmente en carretera y con motociclistas. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que han evidenciado las autoridades? Y también muy importante, los propios motociclistas, ¿de qué se han dado cuenta de por qué están sucediendo tantos accidentes con ellos? Aquí se los contamos. Este martes, un motociclista, luego de intentar un adelanto, se sumó a la lista de 204 fallecimientos en carretera de conductores de este tipo de vehículos que registra un alarmante ascenso, especialmente durante el último mes.
Según indicó el Ministerio de Obras Públicas y Transportes, en septiembre hubo un aumento de 55% en los decesos de motociclistas. Eso quiere decir que en el mes anterior, de acuerdo a los números de la Cruz Roja, un total de 30 motociclistas perdieron la vida. Lamentablemente hemos encontrado que están excediendo los límites de velocidad, que no están respetando las señalizaciones, incluso que están tomando malas decisiones en cuanto a manejar el vehículo y realizan maniobras que no están permitidas, ¿verdad? Inclusive en la General Cañas, en el sector que comprende entre el Castela al Real Cariari, sentido San José Alajuela, ya se han cobrado la vida de 3 motociclistas en cuestión de un mes y medio. Bueno, es una zona donde están tomando esa carretera con mucha velocidad, entonces hay que tomar en cuenta que hay mucha lluvia en la zona y eso también no permite que puedan tal vez maniobrar a la hora de realizar algún frenado porque algún vehículo se les detuvo adelante. Entonces la maniobra que están realizando los está llevando lamentablemente a un desenlace fatal. Mientras en el gremio de motociclistas creen que los accidentes se deben a varios factores. En gran parte por la imprudencia de nosotros los mismos y motociclistas, porque creemos que por andar en moto podemos ir con más rápido quitándonos los carros y hay veces que sí, pero la mayoría de veces no se puede. Y también por imprudencia de los carros que no respetan de que también hay motos. La imprudencia, primero que nada, ¿verdad? Segundo, parte de lo que se vive en la vida diaria, ¿verdad? Siento que ahorita andan muchos menores de edad con ese tipo de bicimotos, ¿verdad? Que es donde más están teniendo los accidentes, ¿verdad? Sumado a que varios conductores están agarrando sus motocicletas para hacer maniobras que terminan en accidentes como este en Acosta. Hemos estado haciendo operativos, más que todo ese tipo de movimientos, de maniobras que están realizando los motorizados. Ya hemos detectado algunos, se les ha sancionado, por eso te indico que se les hace un llamado nuevamente para que no la estén practicando, ni en vías principales, ni en secundarias, carreteras secundarias. En ningún lado se debe practicar este tipo de actividades. Durante el 2023, 229 motociclistas murieron en carretera. Recuerden que en motocicleta el chasis es uno mismo, así que a tener cuidado especialmente en esta temporada de lluvias donde la calzada está mojada y hay que tener una precaución extra. Regreso con usted al estudio principal de Extra Noticias. Gracias a nuestro compañero Leonel Sandí por el detalle de esta información. Ahora vamos a ir con Pedro Retana, un adelanto de lo que nos tienen nuestros compañeros de deportes en tiempo extra. Pedro. Gracias, don Paul. Esta noche analizamos si Guatemala fue un buen parámetro para medir el potencial de la selección de cara a la serie frente a Panamá. Además, la Federación Costarricense de Fútbol valora mudarse del Estadio Nacional para los Juegos de la selección en el 2025. ¿A qué se debe esto y cuáles escenarios se manejan como alternativas? Además, Alajuelense defiende esta noche invicto y liderato del campeonato cuando reciba al Municipal Liberia, y hay alivio en el Saprissa con un tema que tiene que ver con Jefferson Brenes. Todo lo tendremos a partir de las 7 en tiempo extra. Los proyectos de infraestructura vial que se aperturan en nuestro país son insuficientes ante el aumento de la flota vehicular que representa nuestro país y que ha tenido este aumento de la flota vehicular en los últimos 20 años. El Registro Nacional registra más de 2.9 millones de vehículos inscritos y el portafolio de obra vial del Ministerio de Obras Públicas y Transportes data de hace más de 40 o hasta 60 años. Hablar de una adecuada planificación de infraestructura vial es hablar de una adecuada gestión para la construcción de carreteras y caminos. Una gestión que debe trabajarse desde una visión integral para garantizar la eficiencia, seguridad y sostenibilidad a largo plazo. Normalmente, mientras se planifica, se genera la factibilidad, se consigue el financiamiento y se diseña un proyecto mínimo,
pasan 7, 8 años. Eso en la teoría. La realidad es que en nuestro país hemos estado durando hasta 14 y 15 años, según datos que la Cámara de la Construcción ha establecido. Para esa primera parte, después ya viene la parte de ejecución del proyecto, de la construcción y la entrada en operación. Así que normalmente un proyecto de infraestructura, si tiene una longitud importante, ¿verdad? Estamos hablando de que se necesitan 2 o 3 administraciones para llevarlo hacia adelante. Bajo esta perspectiva, Costa Rica desde hace más de 20 años no es ejemplo de una adecuada planificación vial. La ineficiencia en ejecución, el poco presupuesto, la visión a corto plazo, así como el entusiasmo del jerarca de turno pareciera ser parte del problema. Lo malo es que no debería ser así, ¿verdad? Lo malo es que sí deberíamos tener una institución, llámese MOP, llámese CONAVI, que funcionen, que hagan los estudios que tienen que hacer, que los proyectos cuando se planifiquen se vayan, vayan avanzando en las etapas en las que se planifican, que los políticos no metan mano en parar proyectos o impulsar proyectos de acuerdo a su conveniencia y que entonces con una planificación adecuada podamos tener los proyectos cuando tenemos que tenerlos, ¿verdad? De la forma en que tenemos que tenerlos, en los costos que definimos que había que tenerlos, ¿verdad? Lo importante es que la administración cuente con un banco de proyectos donde se prioricen esos proyectos de acuerdo a varios temas, por ejemplo, relación costo-beneficio, importancia estratégica para el país, digamos, para esos corredores estratégicos, alineamiento con el Plan Nacional de Transportes, que es el documento rector en el sector de transportes, y también 2 temas relevantes. Uno sería ir con una visión de largo plazo, pero también tiene que ir, ¿verdad? Como un agricultor va cosechando, al mismo tiempo tiene que ir sembrando para las siguientes cosechas. En los últimos años, las vías de nuestro país se hicieron insuficientes y la cantidad de la flota se ha triplicado. Según estadísticas del Registro Nacional, solo en el año anterior, el incremento de inscripciones de vehículos fue de 124.094. En los primeros 9 meses del 2024 ya se han realizado 134.650 inscripciones para un promedio mensual cercano a los 15.000 automotores. En total, el parque vehicular de Costa Rica es de 2.984.697 al 3 de octubre del presente año. ¿Responden los proyectos de infraestructura vial del país a este crecimiento del parque vehicular? Conozca mañana el detalle en una radiografía de los proyectos de infraestructura. Así es, mañana continuaremos dando este tema y sí, hay un crecimiento fuerte del parque vehicular y la infraestructura. Usted se ha dado cuenta, en las calles no está dando abasto, pese a que hay infraestructura. Gracias por continuar con Extra Noticias. Aunque el seguro obligatorio automotor que se paga cada año con el marchamo incluye una póliza de 6 millones de colones en caso de muerte por accidente vial, el año pasado solo 19 de cada 100 beneficiarios cobraron esta indemnización. Kenneth Rojas analizó este tema y nos trae la información. Kenneth. Don Paul, buenas tardes. Imagínense que de ese total de 922 personas que lamentablemente fallecieron en un accidente de tránsito el año pasado, 745 beneficiarios optaron por no realizar el trámite de reclamo de esta póliza por 6 millones de colones. ¿Qué es lo que está ocurriendo? ¿Podría ser desidia de realizar un trámite burocrático ante el INSS? ¿Podría ser desinformación o simplemente desconocimiento de los dueños de vehículos de que existe esta cobertura de hasta 6 millones de colones en caso de muerte y que ya va incluido dentro del seguro obligatorio que pagamos todos los años en el marchamo? El detalle en la siguiente información. Parece que la gente no entiende o no conoce la cobertura de fallecimiento y se está quedando sin hacer esos reclamos. Los accidentes en las calles de nuestro país dejaron el triste saldo de 922 personas fallecidas el año pasado.
En el seguro obligatorio automotor, que conocemos como el SOA y que todos los años se paga en el marchamo, la póliza incluye una cobertura de 6 millones de colones en caso de muerte por un siniestro vial. De los 922 decesos, solo 177 beneficiarios pidieron la indemnización ante el Instituto Nacional de Seguros. Es decir, de las muertes en carretera en 2023, solo el 19% representó el pago de la póliza y 81 de cada 100 beneficiarios no hicieron el trámite para que el INSS les entregara ese dinero, algo que podría responder a la desinformación que existe sobre lo que cubre el SOA. ¿Qué puede estar pasando? Número uno, desconocimiento. Pues que todos los años nosotros insistimos en pasar por el marco legal y les pedimos a ustedes que nos ayuden a diseminar esta información. Desconocimiento de que ese beneficio existe para la viuda, para los hijos menores de edad, para algún dependiente, los papás, etcétera, que viva con el fallecido. El seguro obligatorio que pagamos, hay una póliza de hasta 6 millones de colones por muerte en accidente de tránsito. Sí, sí lo sabía. Sí. ¿Qué le parece esa posibilidad que exista? Está bueno porque como está incluido, entonces digamos no tenemos que hacer ninguna otra cosa con el seguro, por decirlo así. Pues para serle franco, no me daba cuenta. ¿Desconocía usted esa posibilidad? Sí. Sí, se tiene que ir al INSS, ¿verdad? Para poderla aplicar y aplicar hasta los 6 millones. Legalmente no sé nada, muchacho. Nada. ¿Lo ignora por completo? Lo ignoro porque nunca nos dicen nada nosotros, los choferes, nada más que hay que pagar, ¿va, gordo? Nada. Que no la conozcas porque nos informan, primero que nada. Para que la cobertura aplique, el vehículo involucrado en el choque que terminó con una muerte debe estar al día con el pago del marchamo. De lo contrario, la indemnización no aplicaría. Según el artículo 64 de la Ley de Tránsito, este seguro obligatorio cubre la lesión y la muerte de las personas víctimas de un accidente de tránsito, sea o no responsabilidad del conductor. Cuando se da un accidente de tránsito con la consecuencia muerte, entran en la etapa de duelo y ese duelo afecta su capacidad psíquica para poder ejercer esos reclamos ante la entidad aseguradora. Lo recomendable es que una vez superado el plazo, el periodo de luto, pues se inicien los trámites ante la entidad para el reclamo de dicho beneficio. Por eso, si en su familia se vive la triste experiencia de afrontar una muerte provocada por un accidente vial, recuerde que él o los beneficiarios pueden acudir al INSS para abrir el caso que les permita disponer de esa indemnización por 6 millones de colones. Podría haber alguna traba o algún desconocimiento de cómo hacer el trámite. Saben que existe, pero no saben cómo canalizarlo. Ahí la vía más rápida es pues llamar. En este momento lo único que provee el SOA es el INSS, llamar al INSS para buscar orientación o llamarnos a la superintendencia para poder orientarlos. No significa que si no se dio aviso de accidente no se pueda ejercer el reclamo en el plazo de ley, porque la misma Ley de Tránsito estipula como plazo de prescripción para el reclamo de esos beneficios 3 años. Es decir, a partir de ocurrido el accidente de tránsito se deben contemplar 3 años para poder reclamar ese derecho en el caso de muerte. Lamentablemente, los 745 beneficiarios de fallecidos en accidentes viales el año pasado y que no tramitaron la póliza del seguro obligatorio automotor representan un total de 4.470 millones de colones que dejaron de cobrar al INSS. Muy importante destacar que como beneficiario estamos hablando específicamente de los familiares directos por afinidad o consanguinidad en primer grado. Hablamos de los padres, por ejemplo el esposo, la esposa y por supuesto que los hijos. Eso representa que si usted tiene alguna consulta o duda, como lo veíamos en la información, puede tramitar la consulta ante la SUGESE, incluso en la página web www.sugese.fi.cr o también acudir a alguna de las oficinas del INSS para hacer las preguntas que correspondan en cuanto a los documentos que se requieren para iniciar con la apertura del caso y así entrar en la valoración de la indemnización por 6 millones de colones en caso de muertes por accidentes de tránsito. Esa es la información que tenemos desde el INSS en San José, un informe de Kenneth Rojas para Extra Noticias.
terminar este noticiero con una nota en la que esperamos sea útil para usted, en el sentido de que vamos a develar muchos mitos sobre el cáncer de mama. El cáncer, por supuesto, genera temor y genera temor en la decisión de ir a realizarse un examen preventivo que puede salvar una vida. Hoy vamos a desmentir precisamente en la siguiente información varios de esos mitos. ¿El cáncer es sinónimo de muerte? El diagnóstico de cáncer no es sinónimo de muerte, ¿verdad? Entonces ese es el mito que todo el mundo dice, bueno, cáncer, ya me voy a morir, y no es así. Precisamente es por mitos como estos que algunas mujeres tienen temor de realizarse una mamografía, por ese miedo a lo que podrían llegar a descubrir. ¿El autoexamen es suficiente? Conozcan su cuerpo, que estén pendientes de esto, pero el autoexamen no es suficiente y puede dar una sensación falsa de seguridad. La mamografía es el examen por excelencia para detectar un cáncer de mama. Hay que hacerlo, hay que estar pendiente de eso. ¿Los antecedentes de mi familia harán que llegue a tener cáncer de mama? Hay personas que tienen muchísimos factores de riesgo en su vida para poder desarrollar cáncer de mama y nunca lo llegan a desarrollar. Y por el contrario, hay personas que tienen una vida con muchos factores de protección, que se alimentan adecuadamente, que hacen ejercicio regularmente, que mantienen una alimentación saludable, que no fuman, que no toman, y a pesar de eso, llegan a desarrollar cáncer de mama. Según datos de la Caja Costarricense del Seguro Social, en nuestro país se diagnostican 55 casos de cáncer de mama por cada 100.000 mujeres por año. 17 de cada 100.000 mujeres fallecen por cáncer de mama. Tan solo en el año 2022 se reportaron 1.226 mujeres con este cáncer. ¿Pasar en cama durante el tiempo que dure el tratamiento? Nosotros, muchos de los tratamientos que damos son pacientes que siguen trabajando, son pacientes que siguen su vida familiar, siguen haciendo deporte, entonces realmente es algo que a veces es un proceso que tenemos que pasar, es obviamente un diagnóstico difícil. Si no tengo factores ni antecedentes, ¿no tendré cáncer de mama? La realidad es que 1 de cada 8 mujeres en este país va a tener cáncer de mama independientemente de, digamos, cualquier circunstancia. Eso quiere decir que el llamado siempre va a ser a detección temprana y a buscar hacer diagnósticos lo más rápido posible, haciendo mamografías. Una detección a tiempo genera un abanico de oportunidades para incluso una recuperación total. Y ya sabe, hay muchos mitos sobre el cáncer de mama. Que usted tenga dudas, bueno, consúltelo con el médico y sobre todo, haga los exámenes previos, haga los exámenes que puedan prevenir y salvar su vida. Con esta información que esperamos haya sido de mucha utilidad, ponemos punto final a esta edición de Extra Noticias. Gracias por su compañía. A las 9 de la noche mi compañera Karina Garay estará con ustedes con más noticias. Que la pasen bien. Buenas noches.